Bienvenidos a Saber Morir con Semo Channel. Buenas. Me he quedado alucinado cuando por redes sociales me han dicho que no existe en México la Fanta de limón, no al menos como distribución directa, y la verdad, vuestro estómago lo tiene que agradecer, os lo digo en serio. Me he pegado un sorbo de esto, aunque es verdad que no son horas para tomarse refrescos y madre mía el dolor de barriga que me acaba de dar. Pero bueno, para el meme ha quedado gracioso. Bien, vamos a hablar de unas cuantas cosas, empezando por Nintendo, porque se está rumoreando que la semana que viene habría un evento dedicado a videojuegos de terceras compañías, ¿vale? Y es un evento que además tiene todo el sentido del mundo, para ponerle fecha a Elden Ring, por ejemplo, aparte otros videojuegos que se han fichado recientemente en algunos países, como es el caso de Sonic Frontiers, Devil May Cry, y también de última hora, Guardianes de la Galaxia. Un videojuego que en este canal ya sabéis que ha sido muy querido, un videojuego que me sorprendió bastante en su momento y con el que creo que todos fuimos demasiado injustos en unas primeras impresiones, incluyendo yo, la verdad. Creía que el videojuego ese iba a ser bastante malo y todo lo contrario, ese videojuego es todo lo que tenía que haber sido el juego de los Vengadores, pero bueno. Ese videojuego en Taiwán ha sido fichado para Nintendo Switch 2. Y claro, tanto anuncio que se va filtrando, pues pinta acabará un evento dentro de poco. Ya veremos. Otra compañía que de hecho parece ser que tendrá un evento dentro de poco, apunta todo al próximo día 16, es PlayStation. Sería un evento dedicado a videojuegos de terceros, pero no vamos a hablar de eso específicamente ahora, ya lo comenté en vídeos anteriores, y lo veremos durante la próxima semana si es que así acaba fructificando. El caso es que ahora de PlayStation tenemos que hablar de un par de temas. El primero es relacionado con la próxima videoconsola, o próximas videoconsolas, porque el filtrador conocido como More Laws is Death ha comentado que ahora mismo los precios estimados de manera interna que se están barajando para la próxima PlayStation 6 están entre los 700 y los $1000. Ahora mismo así están las cosas para la próxima sobremesa de Sony. La cuestión es que esto no debería de sorprender absolutamente a nadie. Durante meses he estado escuchando a gente decir que la PlayStation 6 estaría en torno a los 600 euros y $600, y para mí era una cifra muy surrealista. Se tiene que acercar más al precio de la PlayStation 5 Pro que al precio de una consola estándar a día de hoy. Y la cuestión es que todo apunta a ello. Además, también se ha hablado del proyecto de la PlayStation Portátil. Sí, una PlayStation Portátil estaría en camino y desde luego que es un proyecto bastante atractivo, todo se ha dicho. Esta no costaría tan cara y tampoco llegaría a los niveles de otras plataformas portátiles como por ejemplo la de Lenovo, que es una auténtica pasada lo que acaba costando a estas alturas. Pero según esta misma persona, estaría ahora mismo variando el precio entre los 500 y $700. Eso es lo que costaría la portátil de Sony. Teniendo en cuenta el precio de una portátil como es la Nintendo Switch 2 y teniendo en cuenta que Sony seguramente la haga un poco más potente, pues hombre, casi que me cuadra a nivel de precios. Y bueno, esto por supuesto vamos a tardar en verlo y seguramente los precios sea lo último que quieran mostrarnos a día de hoy, pero por ahora esto es lo que hay. Como digo, no me sorprende para absolutamente nada esta gama de precios que se está comentando. Incido que todo esto por supuesto va a ir variando en función de cómo esté el mercado, por eso dan unas horquillas de precio un tanto abiertas de hasta 200 y $300. El año que viene comprobaremos todo esto, dependerá mucho de cómo esté la situación, pero yo no soy optimista, la verdad. Y en ningún sentido, es decir, yo creo que el mercado de consolas está muy sentenciado en términos de precios. Si antes se consideraban productos de lujo, ahora de super lujo. Vale, pasamos ahora a otra cosa. Pasamos a hablar de una licencia muy conocida de PlayStation. Una a la que yo, por cierto, le tengo mucho cariño. La saga Uncharted. Porque en los últimos días están saliendo un montón de informaciones muy interesantes. Parece que en 2020 el estudio de desarrollo ya tenía previsto mover ficha con un videojuego relacionado de la franquicia. Lo que pasa es que todo eso se congeló. Entonces empezaron a trabajar por una parte en su próximo título, que es Intergalactic, que ya lo hemos visto por aquí, pero por otra parte estaban trabajando en ese The Last of Us multijugador, en el Facciones. Y claro, pues al final decidieron focalizarse en ese videojuego. ¿Qué ha pasado? Que ese videojuego se ha cancelado y parece ser que el proyecto Uncharted
estaría retomándose. Parece que una nueva entrega de esta franquicia estaría en proceso, que no tendría que ser necesariamente el famoso rumor que vimos aquí hace años y que de hecho creo que lo comentó el medio Bloomberg, con lo cual hay que tenerlo en cuenta, del remake de la primera entrega de la saga. Un remake completo del videojuego. Que oye, yo la verdad que en cierto modo lo firmo, creo que con ese videojuego nunca se ha sido especialmente justo porque es el que peor ha envejecido quizá de todos. No sé, incluso recuperar el Abismo de Oro lanzado para consolas portátiles, pero la cuestión es que habría una nueva entrega en camino y oye, pues en ese sentido me gustaría que le diesen un buen trato. Porque cabe decir que en Uncharted 4 la despedida fue bastante importante, a mí me parece posiblemente el mejor juego de la franquicia junto con la segunda entrega, me parece una completa pasada, pero se ha tenido un poco siempre la sensación de que con esta franquicia se podía haber hecho algo más, como que la franquicia no debería de aparcarse tan pronto, como que necesitaba más entregas, más un poco aprovechar lo divertido de esos momentos de acción caóticos que te ofrecen en prácticamente todas sus secuelas. Y también hay que decir que haría falta otra entrega con alguno de los personajes principales, porque tenemos ahí el Uncharted Lost Legacy, que como videojuego está muy bien, pero daba un poco la sensación de sacar algo por sacar, por tener alguna cosa más de la franquicia. Yo apostaría que si quieren lanzar una nueva entrega, que no sea un remake ni nada por el estilo, fuera un videojuego o bien con el joven Nathan Drake, que yo creo que tendría para incluso una trilogía de videojuegos fácilmente en su etapa más juvenil, adolescente, o incluso una apuesta todavía mayor que a mí me agradaría mucho, que es algo basado en Sully, en el personaje secundario, en su mentor básicamente, que creo es el mejor personaje de la saga, bajo mi punto de vista y opinión. Eso, por supuesto, estaría abierto a debate. Pero me gustaría un videojuego también solamente con él, un poco viendo sus andaduras antes de conocer a Nathan, o incluso con él, en plan adolescente que lo tengas por ahí. Aunque no me gustaría demasiado que Nathan Drake acabase convirtiéndose en una especie de hijo de Kratos. Vamos a dejarlo así. No, ya ahora que lo estoy pensando en frío, ya a lo mejor no me gusta tanto esa idea, sino que me dejen a Sully, única y exclusivamente como personaje principal. Pero bueno, esto no es información, esto ya es divagación personal, ¿vale? La información es que se está trabajando en un nuevo Uncharted y que de hecho quizá ni siquiera esté tan lejos en el tiempo. Veremos a ver, pero ojalá que sigan por un buen camino y que recuperen una franquicia que es de lo más divertido. Cambiamos de tema y vamos con Xbox, particularmente porque en las últimas horas se está viendo mucho movimiento en las redes sociales y quiero avisaros, Xbox está pidiendo ayuda para poder mejorar la videoconsola. Y hablamos de las videoconsolas actuales, no nos tenemos que ir a la próxima generación. Ya sabéis que recientemente han estado tocando un poco lo que es el sistema de logros, algo que se ha demandado mucho por parte de la comunidad, que se renueve esa forma de completar objetivos y por supuesto las recompensas que estos ofrecen, etcétera, etcétera. Bien, pues en redes sociales tenemos aquí, como estáis viendo en pantalla, a uno de sus ingenieros. En este caso, pues básicamente está pidiendo ayuda a la comunidad, que por favor le comenten cuáles son las principales inquietudes. Yo, por ejemplo, les he comentado que estaría muy bien que en Xbox pudieras capturar tu menú principal sin tener que pasar otra serie de filtros, ponerte en un monitor, utilizar programas de captura, etcétera, etcétera. Que simplemente puedas sacar un pantallazo de toda la vida de tu menú principal, cosa que se puede hacer en otras videoconsolas, pero no en Xbox. También les he comentado, por ejemplo, que estaría muy bien que los logros se separasen, por un lado lo que son las expansiones y por otro lado los videojuegos de base, y otra serie de asuntos, por supuesto, ya quizá un poco menores, pero bueno, cada uno, por supuesto, le puede dar ahí sus opiniones, porque al final todo lo que se recoja ahí lo van a tener en cuenta, y sobre todo cuando sean cosas que solicitan muchas personas. Todo esto que yo le he comentado se lo han escrito otros cientos, y os invito desde luego a que participéis en ese sentido si queréis ver mejorada vuestra experiencia de consola, no porque os lo diga yo, es que os lo están pidiendo ellos. Xbox nos está pidiendo opinión después de mucho tiempo. Están viendo un poco qué es lo que necesita la comunidad para mejorar esa experiencia y volver a acercarlos a la videoconsola, en lugar de empujarlos fuera de ella, que es básicamente lo que se han dedicado en los últimos años, y la verdad, no ha sido lo más acertado del mundo, pero bueno, ahí queda este asunto. Luego tenemos esto otro. Xbox está también pidiendo ayuda para conseguir nuevos comunicadores en toda la zona de Europa Central.
Este mercado, durante los últimos tiempos, los últimos 2 años, ha tenido con Xbox simplemente una palabra: despidos. Ha habido muchísimos despidos, ha habido un distanciamiento enorme con Europa. Ya no solamente se trata del nivel de distribución de videoconsolas y cosas de ese rollo, no, básicamente es que a nivel de comunicación quedaba pues muy poca cosa. Son un par de agencias que lo gestionan básicamente todo y ya está. Realmente no hay una comunicación directa en muchos sentidos, y a nivel de distribución es un completo y absoluto desastre. Pues parece que estas áreas las quieren ir recuperando poco a poco, o al menos ponerse las pilas de cara posiblemente al lanzamiento de una próxima videoconsola. Sí, no sé hasta qué punto las videoconsolas actuales se pueden recuperar, pero de cara al lanzamiento de la conocida como Xbox Helix se están poniendo las pilas. ¿No tenéis vosotros la sensación de que detrás de todo esto se está preparando un gran bombazo? No sé, es que mirad, están fichando gente en todas las áreas, están empezando a escuchar a toda la comunidad de cara a mejorar la plataforma, que a su vez, por supuesto, serían actualizaciones que llegarían a la próxima generación, pero lo último ya ha sido lo que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Están enviando una promoción a varios creadores de contenido que han sido pues muy afines a Xbox durante todo su recorrido en sus canales de YouTube, etcétera, etcétera. Aparte de también algunos medios de comunicación y sobre todo periodistas que han sido pues los que más seguimiento le han hecho a la marca. Esta gente pues ha recibido una gorra, ha recibido una sudadera del proyecto Helix. Sí, efectivamente, el nombre que se le está dando en clave a la próxima videoconsola, que por supuesto luego se llamará de otra manera. Seguramente un nombre horrible, como suele suceder habitualmente, pero vamos a ver por dónde lo conducen. El caso es que todo esto parece como una especie de promoción previa. Es verdad que tenemos lo del 25 aniversario y por supuesto ya están empezando estas campañas de marketing con diferentes marcas y todo eso, vale, pero hay demasiada relación de nombre con la próxima consola. Hay demasiado acercamiento a hablarte de esa plataforma. Es como que no simplemente ha quedado la cosa en poner una publicación de que están trabajando en algo, sino que ya te están preparando un anuncio. Realmente tengo la sensación de que finalmente sí que vamos a ver el anuncio de la videoconsola en verano. Sí que parece que podríamos verlo durante la presentación del próximo mes de junio. No sé, quizás me estoy volviendo loco, pero es que es la sensación que me da un poco todo el ambiente, y cuando te pones a leer todas estas cosas y ves estas promociones, empiezas a olerte algo. Además, de manera interna, me consta que están empezando a preguntar a la gente qué áreas tienen que mejorar de cara a esa próxima generación. Bien. Todo esto también va acompañado de otra sensación que he estado hablando y discutiendo con varios creadores de contenido, y es que de cara al tema de los videojuegos propios sí que puede haber un cambio, al menos a nivel de comunicación. Yo en lo personal ya sabéis que esto de los exclusivos lo veo bastante distante, aunque ya no tanto. ¿Vale? Yo ya sabéis que en el tema de los exclusivos a mí me la bufo un poco. Para reírme de 4 matados en redes sociales está muy bien, pero realmente es algo que yo no le he dado nunca especial valor. Solamente me empujan a tener que comprarme un sistema que a lo mejor no quiero tener. Pero a lo que voy es que a nivel de comunicación creo que las cosas van a cambiar un poco. Que quizás ya no se muestren tan entusiastas con venderte otras plataformas a la misma altura que la tuya propia. Quizás ya le van a tener que ir dando un poco más de paso al sistema propio, cosa la cual se debería de haber hecho hace mucho tiempo, pero bueno, en la caja de comentarios decidme qué pensáis. Ahora tenemos que ir con una mala noticia. Tiene que ver con Amazon Luna. Aquí están pasando cosas y no para bien. Parece que el servicio está llegando a su fin, aunque esto del servicio tiene un pequeño matiz. Vamos a comentarlo todo en detalle. Por una parte, parece ser que la tienda se acabó. En Amazon Luna ya no vas a poder comprar nuevos videojuegos. Eso sí, van a respetarte la colección de videojuegos que te hayas hecho. Eso, por supuesto, lo vas a seguir teniendo, aunque lo vas a tener que jugar a través de una plataforma de terceros, bien sea a través de Ubisoft, bien sea a través de EA, bien sea a través de GOG, donde lo tuvieses, básicamente. La cuestión es que ellos ya no te van a ofrecer el sistema de tienda. La tienda desaparece por completo. No habrá reembolsos ni absolutamente nada. Simplemente los vas a tener que jugar a través del servicio de otras compañías. Y esto, la verdad, no
me parece nada bien, sobre todo porque habrá mucha gente que precisamente juega en Amazon Luna o compra los videojuegos a través de ahí porque no puede jugarlo en un sistema de PC o cosas por el estilo. No sé, son cosas mías. Yo creo que la verdad aquí no se está ejecutando nada bien. Invitaría a la gente a que se rebelase un poco contra este tipo de cosas y que te ofreciesen una solución mucho mejor que esta. Pero bueno, luego la gente se pregunta qué pasará con la suscripción de Amazon Luna. En principio la suscripción va a seguir a través de Luna Premium, ¿vale? Esto va a seguir adelante por lo menos hasta el 10 de junio. A partir de ahí seguramente empiecen a chapar también lo que es la suscripción. Ahora mismo ya no se está invirtiendo prácticamente nada en ella. Simplemente que de momento eso se prolonga. La suscripción seguirá disponible con ese Luna Premium. Después de eso la cosa ya no pinta que vaya más. El servicio pues la verdad que no ha sido exitoso. Se están marcando aquí básicamente un Google Stadia 2, lo que pasa que está siendo un poco menos dramático porque están dando algunas opciones adicionales y van más poco a poco. Por supuesto, tras esto no falta el que te dice que la gente no quiere suscripciones. Esto no es un problema de suscripciones, ni tiene nada que ver con ese asunto en realidad, precisamente porque Amazon Luna de lo poco que va a mantener es la suscripción durante unos meses más. La cuestión es que esto se trata de la nube. La industria del videojuego está como queriendo ir muy deprisa. Lo hemos visto precisamente en el caso de Microsoft y Xbox, ¿vale? Esta gente, pues con el tema de la nube se ha puesto mucho las pilas. A mí la verdad que me gusta que me pongan toda mi biblioteca de juegos en la nube porque yo sé perfectamente que eso es el futuro. Ha sido así en el cine y ha sido así en la música. La nube es el futuro de todo. Al final, pues la gente no quiere tener tantas cosas en casa. Yo sí, porque yo soy de una vieja guardia en ese sentido. Pero mucha gente no quiere eso. Mucha gente quiere tener en la nube todo lo que son sus cosas, llevarla a todas partes sin tener que transportarlo en una carga física. Y hasta ahí pues todo bien, hasta ahí todo correcto, pero eso no es inmediato. En los videojuegos eso no funciona a día de hoy así. La gente no quiere jugar a videojuegos a través de la nube en una amplia mayoría. Por supuesto no tiene nada que ver con cómo funciona la cosa en los teléfonos móviles. La vieja guardia de videojuegos, los que te van a jugar al Alan Wake 2, los que te van a jugar al Uncharted, los que te van a jugar al Halo, pues son gente que quiere jugar de una manera más tradicional, bien sea en el ordenador o bien sea en la videoconsola, con un sistema nativo, donde no tengan problemas de input lag ni tengan ese tipo de rollos. Al final pues están queriendo ir muy deprisa con ese tema de la nube y no, la nube de momento tiene que ser una opción, no la obligación, y al final pues estos servicios nunca terminan de funcionar. A día de hoy, salvo alguno que tienes en streaming como GeForce Now, pero al fin y al cabo está reproduciendo algo que tienes en otra plataforma que sí puedes correr de manera nativa. En fin, no sé, en la caja de comentarios también me podéis dejar vuestra opinión sobre este asunto y todo lo demás, pero por supuesto, sea como sea, disfruten de los videojuegos. Un saludo.